Usted me dice. Listo, ya está grabando. Listo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, jóvenes, de nuevo, buenos días. Espero que les haya ido bien en el examen. No he podido conversar con James sobre la experiencia. Espero que haya funcionado todo muy bien, de verdad. Hoy cambiamos de tema abruptamente, aunque seguimos en la línea de la parte molecular. Entonces, mi intención del día de hoy, con la hora y 10 de clase que he preparado, es darle todos los elementos que ustedes necesitan para entender cómo funciona este asunto de la herencia. Cómo es que se transmite esa famosa molécula de ADN de una célula a otra, que ya nosotros lo vimos a nivel celular, podemos decir, a nivel celular, a nivel cromosómico, pero ahora lo vamos a ver a nivel molecular, ¿verdad? Entonces, le hemos puesto esto, bases de la herencia, todo lo que tiene que ver con el ADN, su duplicación o replicación, su transcripción para finalmente llegar a tener aminoácidos que van a conformar lo que conocemos nosotros como la cadena proteínica, que eso se va a relacionar con algo fenotípico, que puede ser metabólico, puede ser algo estructural. Bueno, ustedes recuerdan la famosa doble hélice del ADN, ¿verdad? Dos cadenas complementarias, anticomplementarias, y aquí tenemos un extremo 3', aquí vamos a tener el extremo 5', por ende, si nosotros seguimos esta cadena, el extremo de acá va a ser 3' y el otro extremo va a ser 5'. Entonces nosotros vamos a ver un poquito el detalle de todo lo que constituye esta famosa molécula doble banda, y después cómo esa información se pasa, se transcribe, ¿verdad? A una hebra simple, que es el famoso ARN, que ahora está muy de moda, a propósito del coronavirus que está haciendo estragos a nivel planetario, ¿verdad? Entonces, veamos algunas cositas que en aquel momento histórico, estamos hablando de 1930, 1935, por ahí, los requisitos que tenían que tener ese material genético, ¿verdad? Imagínense ustedes la poca información. Recuerden que el modelo de doble banda se establece en 1953. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces estamos hablando prácticamente de 17 años de ese hecho y toda la especulación que se daba al respecto. Sin embargo, habían ciertos criterios muy claros que tenía que tener ese material genético. Una gran estabilidad. Esto es extremadamente importante porque si no había gran estabilidad, lo que íbamos a estar pasando a las siguientes generaciones es información equivocada, ¿verdad? Información que va a venir con errores, con mutaciones, y evidentemente toda la descendencia va a ser diferente. Servir como machotes, machotes es machote nosotros como plantilla, ¿verdad? Para que se copien las proteínas, eso era importante, ya había cierta evidencia de que las proteínas estaban relacionadas con este material, altamente selectivas al momento de ordenar los aminoácidos, es decir, que en el momento de la traducción de esa información molecular no se podían dar cambios de ningún tipo tampoco, por lo mismo que presentábamos anteriormente, ¿verdad? Esa molécula tenía que tener la capacidad de autoduplicarse. Vamos a ver todo ese proceso, y definitivamente tenía que ser una gran molécula, una macromolécula, ¿verdad? Por toda la información que contenía. Entonces, ¿cuál es su estructura? El ADN, ¿cómo se duplica? ¿Cómo controla la expresión de los caracteres hereditarios? Bueno, eso es un poquito lo que vamos a estar viendo nosotros en estas primeras clases. Ustedes pueden decir que hace un ladrillo de construcción en una clase de genética. Bueno, a mí siempre me ha gustado hacer un símil, ¿verdad? Hacer una comparación, que un ladrillo
de esta naturaleza es la base de una pared, la base de un edificio, el conjunto conforman el edificio, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar exactamente cuál es el ladrillo equivalente en el ADN. Y esto lo llamamos como un nucleótido. Recuerden ustedes, ¿verdad? Una base nitrogenada, que es esta que está acá, ¿verdad? Jamás, jóvenes, jamás yo les voy a pedir que me dibujen la estructura de esta base nitrogenada. Jamás. Tampoco lo voy a hacer con el azúcar, que la que tenemos aquí es una desoxirribosa, y luego un grupo fosfato que está en el 5', ¿verdad? Eso, cuando yo era estudiante, que teníamos profesores con una pedagogía diferente, a nosotros sí nos obligaban a memorizar, e incluso teníamos que dibujarla y Dios guarde dejar un enlace o dejar un átomo ahí botado, porque teníamos todo malo. La nueva pedagogía a mí me indica de que eso no es para nada necesario. Lo que sí es necesario es saber que esta base se une en el carbono 1' de la desoxirribosa, ¿verdad? Vamos a ponerle atención a este 3', que más adelante va a cumplir una función extremadamente importante, y que en el 5', en el carbono 5', tenemos nosotros la unión del grupo fosfato. Entonces, fosfato, azúcar y la base nitrogenada constituye lo que conocemos nosotros como un nucleótido, ¿verdad? Esto es básicamente lo que nosotros tenemos acá. Esta es la desoxirribosa, el grupo fosfato para acá, y aquí la base. En términos de bases, tenemos 4 diferentes opciones en el ADN. Eso cambia en el ARN, pero en su momento lo vamos a mencionar. Ahorita, para no ser enredos, saber que timina y citosina, ¿verdad? Son bases que podemos tener nosotros acá, y de acuerdo a eso le da el apellido, le da el nombre al nucleótido en cuestión. Y también tenemos adenina y tenemos guanina, ¿verdad? Más adelante vamos a retomar este asunto. Entonces, un anillo corto, por decirlo de cierta forma, es una pirimidina, ¿verdad? Este es el anillo de la pirimidina, del cual está citosina, timina, propias del ADN, y el uracilo, que como mencionamos anteriormente, más adelante lo vamos a retomar, es el componente que sustituye a la timina en el ARN. Y luego tenemos la purina, que son una especie de 2 anillos. Ustedes ven aquí, esto es un anillo, este es otro anillo, ¿verdad? Y las únicas 2 posibilidades de purinas que nosotros tenemos es guanina y adenina, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la ribosa y tenemos la desoxirribosa. Ya hablamos de la desoxirribosa. La única diferencia entre estas dos, si ustedes se dan cuenta, es la ausencia de un grupo hidroxilo en el carbono 2', ¿verdad? Este es el 1', 2', 3', 4', 5' del azúcar, ¿verdad? La ribosa, que es el azúcar que compone la molécula del ARN, sí tiene el grupo hidroxilo, este que está acá en el carbono 2'. Entonces, por eso es que llamamos que el azúcar del ADN es una 2-desoxi, ¿verdad? Deso, que significa remoción del grupo hidroxilo en el carbono 2', ¿verdad? Ok, ahora la tarea, ya tenemos un ladrillo. La tarea es cómo se une un ladrillo al otro en una cadena lineal de ADN, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Ustedes saben que aquí nada más usamos cemento y listo. Acá vamos a hacer el enlace fosfodiéster para poder unir un nucleótido con otro nucleótido. ¿De acuerdo? Vean ustedes, aquí está el grupo fosfato, aquí está la desoxirribosa, aquí está la timina, que sería la base, mediante un enlace fosfodiéster 3', 5', ¿verdad? Por eso es que es muy importante enfatizar la presencia de esos carbonos. Entonces, un enlace que se llama fosfodiéster, porque es un enlace de fosfato, ¿verdad? 3', 5', se une un nucleótido con otro. Así de sencillo. Este otro nucleótido es no idéntico, ¿verdad? Es similar en estructura, nada más que es guanina. Pero pudo haber sido timina también, en cuyo caso sí sería
idéntico, ¿verdad? Entonces, algo muy importante en este momento es mencionar que este extremo nosotros le vamos a llamar 5', porque es el extremo 3', perdón, 3' libre. Entonces, este extremo es el 3', y a este extremo nosotros le vamos a llamar 5', ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es que crece ahora esta cadena, ¿verdad? Simple de ADN. Todavía no me he metido con la complementaria, ¿verdad? Todavía no estamos en doble banda en el ADN. Estamos en banda simple, ¿verdad? Bueno, y eso es nada más para expresar otra forma de nomenclatura que se utiliza, donde aquí nos demuestra que el 3' está libre y el 5' es donde está el grupo fosfato. ¿Ok? ¿Cómo unimos 4 ladrillos en este edificio en construcción? Exactamente el mismo principio. Vean, aquí tenemos el extremo 5' y aquí tenemos el extremo 3', ¿verdad? Entonces, tal y como lo indicamos anteriormente, hay un enlace, ¿verdad? 3', 5' para permitir la unión fosfodiéster entre un nucleótido y otro. De tal forma que aquí tenemos nosotros ya 4 nucleótidos unidos en una cadena simple. Este es guanina, este es citosina, este es timina, este es adenina, pero pudo haber sido cualquier otra combinación de nucleótidos, o todos G, o todos C, todos T, todos A, como ustedes quieran, ¿verdad? Ok, el edificio sigue en construcción. Yo no sé si ustedes identifican cuál es este edificio. Vean aquí, Il Pomodoro en construcción, ahí por la plaza Roosevelt. Entonces, para ver un poquito más de detalle ya y pasar a la hebra complementaria, entonces, ¿cómo se dan las uniones? Bueno, P se une con A, siempre, la única posibilidad que nosotros tenemos. Entonces, se forman enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Entre estos átomos de un núcleo, de una base y la otra, ¿verdad? Acá, como lo vemos acá. De tal forma que la unión TA se da mediante 2 enlaces y la unión de citosina con guanina se da mediante la presencia de 3 enlaces de hidrógeno, tal y como lo estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces, una vez más, ustedes jamás van a tener que memorizar la estructura de ninguna de estas bases. Y para ser muy sincero, si ustedes me la preguntan a mí, yo no les podría responder de memoria cuál es la estructura de cualquiera de las bases, ni del ADN ni del ARN, ¿verdad? De tal forma que el concepto de doble banda se representa de esta forma. Entonces, lo habíamos dicho, si nosotros tenemos el extremo 3' acá, aquí vamos a tener el 5' obligatoriamente. Pero resulta que es antiparalelo, ¿verdad? Entonces, en la hebra complementaria, el 5' lo vamos a tener acá y el 3' lo vamos a tener por acá, ¿verdad? Y esto representa lo que decíamos anteriormente, los 2 enlaces que se forman en la unión TA y los 3 enlaces que se forman en la unión CG, ¿verdad? Y aquí viene la parte importante, el crecimiento de la hebra, ¿verdad? Entonces, esta es la hebra sustrato, la hebra machote, decíamos nosotros en nuestra época, que va a servir para como molde. Esa es la palabra que andaba buscando, ¿verdad? La hebra molde por la cual se va a sintetizar esta otra que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, esta es la que se va a sintetizar a partir de esta lectura de ADN que nos está dando una de las hebras del ADN. Entonces, ¿cómo se va a dar ese crecimiento? Bueno, se va a dar en el 3'. Entonces, no hay ninguna posibilidad que un nuevo nucleótido se incorpore en el 5'. El nuevo nucleótido va a ser complementario a esta base, eso es fundamental, de tal forma que si aquí hay una T, aquí se va a incorporar una A, si aquí hay una C, se va a incorporar una G, etc. ¿Verdad? Y el nuevo nucleótido primero reconoce esta base que está acá y luego forma un enlace fosfodiéster tal y como lo vimos nosotros en el carbono 3'. Aquí no nos ponen los carbonos, ¿verdad? Pero nosotros asumimos que en cada uno de estos vértices hay un carbono. Este es el 1', 2', 3', 4', ¿verdad? 4' y 5',
¿verdad? Entonces, el nuevo nucleótido que se va a incorporar acá lo hace únicamente en el 3'. No hay absolutamente ninguna otra posibilidad, ¿verdad? Bueno, esto es básicamente lo mismo que les he estado indicando, ¿verdad? Entonces, el crecimiento de la cadena sea de 3 hacia 5' y el antiparalelo, ¿verdad? De tal forma que si viene un nuevo nucleótido y esta es la cadena que se está sintetizando, aquí es donde se va a incorporar el nuevo nucleótido. Si es en la otra, entonces aquí se incorporaría el nuevo nucleótido. De tal forma que con esa breve explicación ya nosotros tenemos más o menos formado el concepto del ADN doble banda, tal y como lo entendemos, y finalmente tenemos el edificio construido. Ok, entonces hacemos un poquito la composición de ese ADN, ¿verdad? 4 tipos distintos de nucleótidos, y ya nosotros habíamos dicho que el nombre del nucleótido lo da la base nitrogenada que contiene. Entonces, tenemos 4 posibilidades de nucleótidos dados por sus bases nitrogenadas, que es A, T, G y C, ¿verdad? Cada nucleótido está compuesto por su grupo fosfato, ¿verdad? Por un azúcar, por una base nitrogenada. Ya sabemos que el azúcar va a ser la desoxirribosa. Las bases nitrogenadas dijimos que eran pirimidinas, la citosina y la timina, y las purinas van a ser la guanina y la adenina. Como cultura general, nada más decirle que hay otros tipos de nucleótidos en las células, como el ATP, ustedes han oído de la adenosina trifosfato, ¿verdad? GTP, AMP, todos estos, pero estos no tienen nada que ver con la cadena del ADN, ¿verdad? Ok, finalmente llamamos al mal modelo, bueno, al modelo mal llamado, pongámoslo en esos términos, al modelo mal llamado Watson y Crick. Y van a ver más adelante por qué yo critico severamente que esto se le llame el modelo de Watson y Crick. Son los más famosos, ¿verdad? Pero vamos a ver que hay otras personas que participaron en esto y fueron, si se quiere, más importantes que ellos dos. Ok, esto es el famoso modelo de 1953 que les hablé al puro inicio. Entonces, este modelo se basó en 4 evidencias. 1. Los polímeros del ADN constituidos por nucleótidos unidos por enlaces covalentes fosfodiéster de 3 a 5'. Ya esa información para el 53 ya la tenían. O sea, ya eso se sabía. Algo muy importante fueron las leyes de Chargaff, que Chargaff determinó que la adenina, porque les comenté, se unía únicamente a la timina y que la guanina se unía únicamente a la citosina, ¿verdad? Y Chargaff también había determinado que la presencia de estas bases nitrogenadas variaba mucho entre los organismos, ¿verdad? El tercer elemento importante en esta parte histórica es que el calentamiento del ADN produce cambios en las propiedades físicas. Es decir, un ADN desnaturalizado, ¿verdad? Sin romper los enlaces covalentes, no mayor a 100 grados centígrados. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que si yo calentaba aquella sustancia con el ADN, lo que lograba hacer era romper los enlaces de hidrógeno, pero no los enlaces covalentes en la misma hebra, ¿verdad? Entonces, los enlaces de una hebra complementaria, entre una hebra simple y su hebra complementaria, entonces se separaban. Eso es lo que conocemos nosotros como desnaturalización del ADN, un proceso que lo hacemos todos los días en nuestros laboratorios para poder manipular información molecular. Y algo más importante incluso, que el modelo de difracción de rayos X de las fibras de ese ADN indicaba una estructura helicoidal tal y como la conocemos nosotros, ¿verdad? Esto daba la impresión de la doble banda del ADN que había determinado justo un año antes Rosalind Franklin, y que fue un paso fundamental en el laboratorio de Wilkins para poder determinar
la estructura tal cual la reflejó Watson, Crick y Wilkins. ¿Qué pasó con el aporte de Rosalind Franklin? Bueno, resulta que Rosalind Franklin murió en 1959, si la memoria no me falla, y el premio Nobel se lo dan a estos tres señores en 1963. Y hay una norma relacionada con los premios Nobel que se entregan exclusivamente si las personas están vivas, ¿verdad? Entonces, eso es un debate histórico interesantísimo, y hay quienes creen que prácticamente Rosalind tenía ya todo descifrado, y que básicamente lo que hicieron los otros, Watson, Crick y Wilkins tiene mérito porque Rosalind era estudiante de este señor en Inglaterra. Y lo que hizo Watson y Crick fue, sin haber hecho un solo experimento en el laboratorio, interpretar todos los datos que existían y descifrar el modelo. Por supuesto que yo le doy méritos a eso, ¿verdad? Pero vamos a ver, erróneamente la historia se equivoca en cierta forma, ¿verdad? Al quitarle méritos a los aportes de Wilkins, ni siquiera haber recibido el premio Nobel por su fallecimiento. ¿Qué podemos decir nosotros sobre el ADN? Bueno, es un polímero, muchas unidades, donde aquí las unidades, ¿verdad? Son los nucleótidos, entonces muchos nucleótidos, sin ramificaciones, es decir, son hebra simple, ¿verdad? Compuestos por solo 4 tipos de subunidades o nucleótidos, que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? TAGC, unidos entre sí por enlaces covalentes de fosfodiéster 3 a 5'. Esa es una definición de ADN, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que toda la información que lleva esta molécula es extraordinaria, ¿verdad? Podemos decir también que son 2 hileras de nucleótidos que se unen una contra la otra y forman una cadena doble banda. Esta unión se da en las bases nitrogenadas, ya sabemos, se forman los famosos puentes de hidrógeno que vimos, y mientras una hilera va orientada de 5 a 3', la otra va de 3 a 5', ¿verdad? En conclusión, el ADN es un polímero de cadena doble, donde cada hebra de ADN está orientada contraria a la otra, unidas entre sí por enlaces de hidrógeno y compuestas por 4 tipos de subunidades. Para que tengan una idea, si yo tengo la capacidad de meter la mano en el núcleo de una célula animal, aproximadamente hay este número, 3 por 10 a la 9 nucleótidos, es decir, 3.000 millones más o menos de nucleótidos. Y si volamos la imaginación, y en ese juego que estoy haciendo de meter la mano en un núcleo, estiro esa molécula del ADN, más o menos voy a tener 1 metro de cadena, ¿verdad? Formada por diferentes nucleótidos. En otras palabras, aquí vemos el patrón helicoidal, ¿verdad? Ahí lo ven ustedes claramente. 2 cadenas orientadas en antiparalelo. ¿Qué significa esto? Esta va hacia el extremo 3' y esta va hacia el extremo 3' de esta forma. Bases nitrogenadas orientadas hacia el interior de la molécula, eso es hacia acá, no hacia afuera. También decíamos que no era ramificada. La adenina se une a la timina y la citosina se une a la guanina como únicas posibilidades en esta molécula en particular. Ok, con eso claro, entramos nosotros al proceso de replicación del ADN, ¿verdad? ¿Cómo se duplica, ¿verdad? ¿Y dónde vemos esto nosotros? Si ustedes recuerdan del ciclo celular que vieron con James, hay una fase que se llama fase S, ¿verdad? Esa fase S se da en la interfase celular, antes de entrar al proceso de división celular, mitosis, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ubicar en esa fase de interfase después de G1. Recuerden que vimos G1, S y luego G2, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ubicar en S,
¿Y qué es lo que va a ocurrir en esa fase S? Bueno, la replicación del ADN, ¿verdad? ¿Y por qué es importante replicar el ADN? Bueno, porque si no el material sería finito. Entonces recuerden que lo primero que ocurre es se duplica y luego se divide para que cada célula hija en mitosis tenga exactamente el mismo material genético, ¿verdad? Y quiero insistir en esto. De no ser así, si yo tengo mi molécula de ADN, no la duplico en un proceso de mitosis, se me acabaría el material hereditario, ¿verdad? En cierta forma me quedaría sin material hereditario y cada vez las células hijas, si eso fuera posible, van a tener la mitad de ese material. Y eso ya sabemos que va en contra de la vida. Ok, si el rosado no representa la cadena vieja, como dice acá, ¿verdad? La cadena que yo estoy utilizando para la síntesis del proceso de ADN, ¿verdad? Y en celeste tengo la cadena nueva, así es como va a ocurrir el proceso de síntesis de ADN. Y siempre buscando el extremo 3'. Si aquí nos indican que la síntesis está ocurriendo para allá, entonces el extremo 3' va a estar por acá, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ir despacio porque esto es complicado, jóvenes, y en esta situación de virtualización, obviamente que lo hace más complicado. Como ustedes saben, es la primera vez en 30 años de experiencia docente que yo tengo que estoy enseñando esto de esta forma. Entonces vamos a ver cómo nos va y ustedes saben que me pueden interrumpir, me pueden hacer preguntas en cualquier momento, ¿verdad? Ok, ¿qué es replicación? Entonces, el proceso mediante el cual el ADN de una célula se duplica. Vamos a duplicar ese material para que luego, mediante el proceso de división celular, cada célula tenga igual que la célula parental. Se lleva a cabo en la fase S del ciclo celular, ya lo dijimos, ¿verdad? Antes de mitosis. ¿Tiene lógica que sea antes de mitosis? Por supuesto, ¿verdad? Porque mitosis es división. Entonces, se tiene que duplicar para que en mitosis, que tenemos duplicaciones, ¿verdad? Se divida en partes iguales en las células hijas, ¿verdad? En este proceso intervienen un gran número de enzimas, por eso es que es extremadamente complejo. Enzimas, algunas se van a llamar polimerasas. Debo decirles, para que no tengan que memorizar muchas cosas, cuando ustedes vean la terminación asa, inmediatamente deben de interpretar que es una enzima. Ligasa, helicasa, ¿verdad? Polimerasa, todo eso son enzimas que tienen una función específica que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, por ejemplo, vean que el nombre le da a uno orientación de la función que cumple esa enzima. Polimerasa es una enzima que une polímeros, ¿verdad? Ligasa, muy fácil, ¿verdad? Ligar, ustedes conocen muy bien ese verbo de ligar, ¿verdad? De hecho, sea de paso, no es común para gente de la edad mía, eso es de la generación más jóvenes, ¿verdad? Entonces, ligar es unir una cosa con otra. Helicasa es una enzima que va a desdoblar los enlaces de hidrógeno de la doble hélice, y etcétera. Van a ver que cada una de las enzimas tiene una función específica, ¿verdad? Es importante resaltar el poder de fidelidad que tiene que tener ese proceso y ya entendemos por qué. No pueden haber errores, ¿verdad? Porque si hay errores a este nivel, vamos a introducir el concepto mutación, el cambio de un nucleótido por otro, y eso puede ser tan grave como que se convierta en una criatura incompatible con la vida, ¿verdad? Por ponerlo en términos muy drásticos, o que va a tener una secuela fenotípica, metabólica, de cualquier tipo, importante durante su vida, ¿verdad? De no haber fidelidad, entonces nosotros vamos a tener lo que decíamos mutaciones, ¿verdad? La doble hélice del ADN se abre, ese es el proceso, ¿verdad? Y los puentes de hidrógeno entonces se rompen, ¿verdad? ¿Qué enzima participa ahí? Bueno, ya lo dijimos, la helicasa, que lo vamos a ver más adelante.
Yo primero les voy a presentar la parte teórica y luego les meto un poquito de la cuestión práctica. Las hebras de ADN se hallan listas para unirse con nuevos nucleótidos. Esos nuevos nucleótidos es los que se van a incorporar en la hebra que se va a sintetizar. La apropiada inclusión de los nuevos nucleótidos es llevada a cabo por una enzima que se conoce como la ADN polimerasa. Este es un tractorcito, ¿verdad? Que lo que hace es identificar cuál es la base nitrogenada complementaria que está en la hebra molde, y de acuerdo a eso, de todos los nucleótidos que andan circundando el citoplasma, ¿verdad? Ahí, el núcleo, perdón, ahí incorpora el nucleótido. Durante este proceso, cada hebra de ADN sirve como machote, ¿verdad? Como molde, como sustrato, como ustedes quieran verlo, para la nueva cadena. Por eso se dice que el proceso se denomina la replicación semiconservativa, ¿verdad? Semiconservativa, ¿por qué? Porque no hay una hebra vieja y una hebra nueva, por ponerlo en los términos que veíamos anteriormente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el proceso como tal. Vamos a verlo despacio, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros la cadena de doble banda. Vamos a tener primero la participación de una topoisomerasa. En la próxima clase, hoy no creo que me alcance el tiempo, pero en la próxima clase vamos a ver videos que ilustran todo lo que le estamos diciendo acá. Entonces, la topoisomerasa lo que hace es facilitar que la doble hélice se abra. Elimina una tensión que se genera, ¿verdad?, al desdoblar la doble hélice. Aquí tenemos nosotros la helicasa, que lo que hace, ya lo habíamos dicho, es abrir la doble hélice. Recuerden que esta hebra es complementaria de esta que tenemos acá. Pero lo que hace la helicasa es, se mete ahí y ella viene para acá, abriendo la doble hélice para que puedan participar el resto de las enzimas, ¿verdad? Entonces, esta es la helicasa con una función importante. ¿Cuáles otras proteínas son importantísimas? Estas que están aquí en verde, que se le llaman proteínas estabilizadoras o estructurales, ¿verdad? Lo que hacen es que evitan que el ADN se pliegue. La naturaleza de esto es que esas dos hebras estén conformadas en doble banda, ¿verdad? Entonces, estas proteínas estabilizadoras, ¿verdad?, se unen a las cadenas simples del ADN para evitar que estos enlaces acá quieran unirse de nuevo, ¿verdad? Ok, algo muy importante por acá es la participación de esta ARN primasa, ¿verdad?, que lo que hace es facilitar la unión de la ADN polimerasa. Entonces, esta ARN primasa es importantísimo porque permite que se comience el proceso de polimerización, ¿verdad?, que es conducido por una ADN polimerasa, un complejo de ADN polimerasa que va sintetizando de aquí para allá, ¿verdad?, respetando el código que le dicta esta hebra que está acá, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengan claro, ¿verdad? Aquí hay otro pedacito de ADN sintetizado por una polimerasa. Y aquí tenemos otro sintetizado por una polimerasa, ¿verdad? Aquí viene el papel de la ADN ligasa. ¿Qué es lo que va a hacer la ligasa? Unir esto con esto. Unir esto con esto para finalmente tener una hebra, ¿verdad?, de ADN complementaria a la que está acá. ¿De acuerdo? Y si ustedes notan acá, tenemos fragmentos de ADN, no tenemos una línea constante como sí ocurre acá. Acá vean ustedes, esta es exactamente la misma polimerasa, el mismo complejo de polimerasa que tenemos acá, pero es una sola hebra. Eso tiene que ver, más adelante lo vamos a comentar y la película lo resalta muy bien. Eso tiene que ver con la orientación
del 5' y el 3'. Es decir, la polimerasa en este caso está sintetizando hacia el carbono 3'. Aquí está el 5' y aquí está el 3'. En la complementaria sería aquí 5' y 3' por acá. Entonces el ADN va caminando hacia allá y conforme la helicasa vaya abriendo más molécula, no hay absolutamente ningún problema con esta ADN polimerasa. Ella sigue trabajando porque va a favor del 3', pongámoslo en esos términos. ¿Qué pasa en la hebra complementaria? Es lo contrario. Aquí esto es lo contrario, ¿verdad? Aquí, recuerden que hacia acá es el 3', entonces si hacia acá es el 3' en la complementaria, aquí el 3' es hacia acá. Entonces esta polimerasa viene sintetizando en esta orientación, sintetiza en esta orientación, sintetiza en esta orientación. ¿Por qué los vemos fragmentados? ¿Por qué aquí es fragmentado? Bueno, porque en el momento que la helicasa se mueva para acá, ¿verdad? Me va a quedar a mí un descubierto, un fragmento descubierto, pero que sí ha sido sintetizado por la polimerasa. ¿Ok? Si a esto se les hace un poquito de confusión en el video que vamos a presentar en la próxima clase, que aquí lo tengo listo, esto queda completamente claro, porque casualmente el video es para ilustrar este hecho. Ok, a estos fragmentos se le llama fragmentos Okazaki en honor a quien los descubrió en este periodo histórico, ¿verdad? Entonces, está claro, mientras una es continua, pongámoslo en esos términos, la otra es discontinua y ustedes saben por qué es discontinuo en este momento, ¿verdad? Entonces vean ustedes todas las enzimas involucradas en el proceso de replicación del ADN. Ya mencionamos la topoisomerasa, ¿verdad? En cierta forma lo que hace es eliminar la tensión en la doble hélice, ¿verdad? Esa tensión que se genera, y vamos a ver una peliculita de la topoisomerasa que ilustra muy bien el proceso. La helicasa abre la doble cadena de ADN para que sea duplicada por la ADN polimerasa, por el complejo de la ADN polimerasa. Entonces la helicasa es la que rompe, en cierta forma, la doble hélice del ADN. Luego tenemos una ARN primasa. Esto es interesante. Vean que tenemos una moleculita aquí de ARN. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué hace el ARN si no ha entrado en acción? Bueno, está totalmente comprobado que sin la participación de esta primasa, que es ARN, no funciona el proceso de polimerización. Esto evidencia que el ARN es un poco más antiguo que el ADN, pero eso es materia para otro curso. Entonces, usa ribonucleótidos, ¿verdad? Ribonucleótidos, recuerden la diferencia entre ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos, ¿verdad? Para sintetizar pequeños fragmentos de ARN que sirven como iniciadores de la replicación. Si yo me devuelvo acá, perdón, si yo me devuelvo acá, los ARN primasas son estos pequeños fragmentos, son ARN, por eso están en verde, ¿verdad? Entonces, estos son esos fragmentos en los cuales utiliza el sistema para poder polimerizar nucleótidos a partir de un pequeño fragmento de ARN. Por eso es que dice que sirve como iniciador de la replicación. Si no están, no hay polimerización. Así de sencillo. Entonces son muy importantes. Luego tenemos la N-polimerasa, que se encarga de añadir los nuevos nucleótidos que formarán la nueva cadena de ADN, ¿verdad? Y solo adiciona de 5 a 3'. Ya esto lo tenemos que dar por sentado, ¿verdad? Tenemos las proteínas estabilizadoras, ¿verdad? Que dijimos que son extremadamente importantes para que no se enrollen de nuevo las cadenas de ADN. Tenemos la ligasa, que son las que van a unir nucleótidos adyacentes, pero muy cortitos, ¿verdad? Muy cortitos,
¿Qué deja la ADN polimerasa? La polimerasa, recuerden que en una de las hebras, donde están los cementos Okazaki, no puede, por razones que explicamos claramente, no puede producir una hebra continua. Entonces, la ligasa, si ustedes me lo permiten decirlo de esa forma, es aquella enzima que va a permitir también que la hebra que está conformada por los cementos Okazaki sea una sola hebra, ¿verdad? El proceso es muchísimo más complejo, ¿verdad? Muchísimo más complejo, porque participan una serie de enzimas reparadoras del ADN. ¿Por qué esto es importante? Bueno, ya dijimos, no pueden haber errores en este proceso. Un nucleótido que se incorpore mal en la síntesis de ADN, eventualmente, digo eventualmente porque después vamos a ver que no necesariamente, eventualmente se puede transformar en una mutación y puede ser hasta letal para esa criatura, ¿verdad? Estas enzimas se encargan de corregir los errores que comete la N polimerasa. Pese a que el proceso es extremadamente eficiente, la polimerasa puede tener errores, ¿verdad? Puede tener errores entonces vienen unas enzimas reparadoras corrigiendo esos errores, ¿verdad? Ya habíamos hablado de la fidelidad de la copia nueva de ADN, que es extremadamente importante. De la fidelidad de ese proceso de replicación es tan alta, tan alta, tan alta, que se comete un error cada 10 a la 9 pares de bases duplicadas. Vean ustedes, un error cada 10 a la 9. Es decir, ustedes pueden decir, profe, pues eso no es nada. Bueno, pero si dijimos que era 3.000 millones de nucleótidos, imagínense la cantidad de errores que podríamos eventualmente tener ahí. Por eso la importancia de que la polimerasa funcione bien y la importancia de las enzimas reparadores, ¿verdad? Esto se debe que existen eficientes procesos de corrección, ya lo vimos, ¿verdad? Algo trascendental es que la ADN polimerasa no comienza una nueva cadena de polinucleótidos hasta que el nuevo desoxirribonucleótido esté totalmente apareado y correctamente al ADN sustrato o ADN molde. Luego que la reconoce, ¿verdad? Forma la unión 5,3'. Sin embargo, como lo indiqué, ocurren errores. O sea, esto es impresionante cómo se da el proceso, pero se le van errorcitos a la ADN polimerasa que son bastante frecuentes. Entonces, aquellos desoxirribonucleótidos, ¿verdad?, que no están apareados correctamente, son removidos de la nueva cadena de ADN por una subunidad de la AN polimerasa. Es decir, la AN polimerasa tiene una pequeña unidad en su estructura que le permite reconocer errores, ¿verdad? Y es la única excepción, por eso se le llama actividad exonucleasa, porque se puede regresar en sentido 3,5'. Contrario a todo lo que habíamos dicho anteriormente, que el crecimiento de la cadena de ADN es de 5 a 3'. Sin embargo, esa capacidad de corrección que tiene la subunidad de la polimerasa es muy limitada porque solo puede cambiar únicamente una base. Entonces, ella incorporó, se dio cuenta del error por darle racionamiento a esto, regresa, ¿verdad? Cambia y sigue como si nada hubiera pasado. Entonces, es realmente eficiente la ADN polimerasa, pero aunque tenga esta actividad, de nuevo, y quiero dejar bien claro este concepto, ocurren errores. Es decir, en ciertas ocasiones la ADN polimerasa falla. Y también decir que hay otros mecanismos, ¿verdad?, que corrigen errores durante la replicación del ADN. Nosotros estos mecanismos no los vamos a ver acá porque se deja para el curso de genética general o genética molecular. Entonces, como hay tantos contenidos que ver,
hemos distribuido muy bien la materia en genética para que una parte se vea en intro, luego se vea en genética general, que es un curso obligatorio, y genética molecular también, que es curso obligatorio, ¿verdad? Ok, algo importante de mencionar es que en eucariotas, ¿verdad? Hay muchos orígenes y la síntesis o la replicación es bidireccional, es decir, ocurre en dos direcciones. Y eso tiene mucho sentido. Vamos a ver algunas de estas cosas que son importantes. Primero, reduce el tiempo total de replicación. Imagínense que no existieran múltiples orígenes, ¿verdad? Sería un proceso extremadamente lento. El movimiento de cada sitio de replicación procede entre 10 y 100 pares de bases por segundo. Vean ustedes que esto es un balazo rapidísimo. Entre 10 y 100 por segundo. O sea, cada segundo incorpora ese número de pares de bases, de nucleótidos. En Drosophila, por ejemplo, el cromosoma más grande contiene 7 por 10 a la 7 pares de bases. Y la replicación a partir de un único sitio de replicación bidireccional tomaría 8 días. Ya se hubiera muerto la mosca. ¿Verdad? Entonces, las dos cosas de tener múltiples orígenes y ser bidireccional permite que eso ocurra extremadamente rápido. ¿Verdad? Esto es un dato lindísimo. Aproximadamente hay entre 8.500 y 9.000 orígenes de replicación en cada cromosoma, ¿verdad? De tal forma que el tiempo de replicación se reduce a muy pocos minutos, ¿verdad? Y como dijimos anteriormente, de no ser así, estaríamos hablando nosotros de días para el proceso de replicación. Imagínense el proceso de cicatrización de una herida importante, ¿verdad? De una herida importante que dure días para producirse simple y sencillamente dos células, ¿verdad? Eso sería catastrófico, ¿verdad? En una típica célula eucariota, entonces, orígenes cada 40.000 pares de bases, es decir, comenzamos acá, contamos 40.000, ahí vamos a tener un origen, ¿verdad? Y todo ese segmento de 40.000, entonces se sintetiza, ¿verdad? Y permite que cada cromosoma se replique entre 15 y 30 minutos aproximadamente. No todos los cromosomas se replican simultáneamente, eso es importante tenerlo claro también. La replicación completa de todos los cromosomas toma entre 5 y 10 horas. Es decir, en 10 horas, en lugar de días, ya tenemos el genoma completamente replicado. La replicación es más rápida en procariotas, obviamente, ¿verdad? El único sitio de origen bidireccional y la replicación total es de unos 30 minutos para 4.6 por 10 a la 6 nucleótidos, ¿verdad? Otras cosas importantes teóricas, recuerden que en la próxima clase lo que vamos a hacer es ver todo esto en videos. La ARN polimerasa dijimos que es una primasa, ¿verdad? Es un pedacito de ARN extremadamente importante, tan pequeño como que es de 8 pares de bases. O sea, 8 nucleótidos, ribonucleótidos, ¿verdad? Se incorporan para que el complejo de la ADN polimerasa pueda reconocer eso como el sitio de inicio y pueda proceder con la polimerización, ¿verdad? Dos tipos de ADN polimerasas. Hay una polimerasa 3, que es la que agrega los primeros nucleótidos a este iniciador que está acá, a este iniciador de ARN, ¿verdad? Hasta alcanzar el próximo iniciador de ARN. Recuerden que dejaba unos gaps, dejaba unos huecos que iban a ser unidos por la enzima ligasa, ¿verdad? Luego tenemos la polimerasa 1, que es otro de los tipos de polimerasas que nosotros tenemos, ¿verdad? Que lo que hace es todos aquellos ribonucleótidos que participaron en ese segmento de iniciación van a ser sustituidos por desoxirribonucleótidos. Entonces, la polimerasa 1 remueve ese iniciador de ADN y lo sustituye por desoxirribonucleótidos, ¿verdad? Ok, jóvenes, antes de pasar a esto, yo quisiera preguntarles cómo nos ha ido, si hay preguntas, si hay comentarios, para en la próxima clase
volver a retomar esto con videos, ¿verdad? Porque no quiero saturarlos, porque entiendo perfectamente que esto es difícil y aún más difícil en un proceso de virtualización. Entonces, ¿cómo nos fue con la explicación? ¿O muy rápido? ¿Se quedaron muy perdidos? Háganme algún par de comentarios ahí, por favor. Sí. Disculpe, profe. Adelante. Digamos, yo lo que creo es de que, digamos, tanta información y tan nueva, por así decirlo, y complicada, se ocupa más que, por ejemplo, 40 minutos para digerirla. Entonces es como sentarse a uno a conciencia, a estudiar y poco a poco ir entendiendo también por uno. Entonces, Totalmente de acuerdo. Por eso es que estoy tomando la decisión de no avanzar, llegar hasta acá y en la próxima clase, que va a ser extremadamente práctica porque vamos a ver videos que van a ilustrar absolutamente todo lo que hemos visto hasta este momento. Entonces yo coincido con ustedes. O sea, esto es espeso y más difícil en el proceso de virtualización. Si yo tuviera la pizarra, yo dibujo y hago esto y hago un montón de loqueras, ¿verdad? Pero en este proceso de limitación de la virtualización es más difícil y por eso no quisiera avanzar. O sea, quisiera llegar hasta acá para retomar el martes en una forma totalmente ilustrativa, porque los videos son los mejores que existen en el planeta. Ustedes van a ver. No, yo he visto cualquier cantidad de videos sobre toda esta materia y los que yo les presento a ustedes acá son por excelencia los mejores porque son de por sí didácticos. Yo no tengo que explicar absolutamente nada, lo vamos a hacer, pero con solo, el único problema de estos videos es que están en inglés, pero esa es la razón por la cual yo reviso algunos conceptos en el momento que se están presentando, porque no puedo asumir que el 100% de ustedes manejen bien el inglés. Pero bueno, para eso estoy yo. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es mucha materia, es muy pesada, es nueva. Yo estoy totalmente seguro que un 90% de ustedes no vieron con este detalle el proceso de duplicación del ADN, por lo cual no los quiero saturar de información. Podemos parar acá, ya casi cumplimos la hora. Y el martes retomamos exactamente lo mismo, pero con los videos súper ilustrativos. Ustedes se van a acordar de lo que les estoy diciendo. Son, por sí solos hablan y quizá explican muchísimo mejor de lo que yo lo he intentado hacer el día de hoy. ¿De acuerdo? Por eso no quiero seguir con la parte del dogma central de la biología, porque ya se me sale del tema propiamente de lo que es replicación del ADN. Buen comentario. ¿Algún otro? Si están preocupados, digamos, por lo espeso de la materia, tranquilidad total. Vamos a salir adelante. Y si nos tenemos que quedar todo el curso en esto, nos quedamos todo el curso en esto. Así que tranquilidad total, ¿verdad? Por favor, adelante. Disculpe, profe, digamos, igualmente vamos complementando con el libro. ¿Qué capítulo sería para este tema? Bueno, lo que yo les recomiendo, en este momento no tengo el programa abierto, se vayan al programa y ahí ustedes ven exactamente cuál capítulo corresponde al libro. Okay. Les recomiendo, digamos, para los que no tienen mucho background en esta materia, que complementen, digamos, con esa lectura del libro. Eso sería extremadamente importante. Okay, gracias, profe. Gracias a usted, con mucho gusto. ¿Algún otro comentario? ¿Yo? ¿Pregunta? ¿Me escucha? Sí. Profe, ¿usted podría volver a explicar los tipos de fases que existen? Es que no me acuerdo de eso muy bien. Los tipos de fase. Bueno, es que yo asumí que lo habían visto con James. Eso en teoría se tiene que ver ahí. En un ciclo celular, nosotros tenemos más o menos, voy a poner para que eso quede muy claro. Una célula se divide en 16 horas. 15 horas es una fase que le llamamos nosotros interfase, y esto pueden buscar en ese libro donde dice ciclo celular. Ahí vienen todo ese tipo de esquemas. Entonces,
15 horas es lo que llamamos interfase. Entonces vamos a tener una primera fase que es G1, luego viene fase S, que es fase de síntesis, y luego viene G2, que es el momento de preparación del material genético para entrar a la hora restante del ciclo celular, que es la mitosis. Entonces, en un círculo, hagan ustedes un círculo, dividan eso en 16 pedazos y uno de los pedacitos, un 16avo, es lo que corresponde para el proceso de mitosis, es decir, propiamente de división celular. En otras palabras, el resto del tiempo la célula pasa preparándose para el proceso de división celular, ¿verdad? Y una de esas fases, que es extremadamente importante, es esa fase S, que se llama como tal S de síntesis o replicación de ADN, ¿verdad? Por eso se le llama S síntesis, en la cual tiene que haber una serie de estructuración del material genético para que se pueda dividir en partes iguales en dos células hijas, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente las tres fases. En interfase se divide en fase G1, fase S y fase G2. Y luego que está listo en G2, hay un mecanismo que interpreta la célula está lista para dividirse, entonces puede entrar se le abre, digámoslo de esa forma, se le abre el portón para que pase a mitosis. Pero eso lo pueden revisar en cualquier libro. Si yo me acuerdo, en la próxima clase voy a comenzar con esa diapositiva. Tal vez alguien me acuerda y la presentamos rápidamente. O si me da un segundito, déjeme ver si la encuentro aquí rápido. Por aquí la tengo yo. Esto está fácil. Profesor, mientras busca eso, Adelante, por favor. quería saber si podía extenderse un poquito explicando lo de sitios de inicio en la replicación del ADN. Con mucho gusto. Muchas gracias. Déjeme presentarles aquí, pues ya lo encontré. Sí, sí. Más fácil de lo que pensé. Ok, vamos a ver acá. Aquí está. Eso exactamente, lo ven, ¿verdad? Bien. No, se quedó en la, No, en no, la profe. presentación pasada. Ay, qué lástima. Es que usted está compartiendo solo esa presentación. Yo estoy compartiendo solo esa presentación, sí. Déjenme ver qué puedo hacer aquí, rápido. Voy a hacer aquí un truco. Vamos a ver si me funciona. Ahora sí ven la diapositiva, ¿verdad? La misma presentación. Sí. Ok, vamos a ver si me... Ah, vea. Le gané a la tecnología. Ahora sí ven el ciclo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces exactamente eso fue lo que intenté explicarles. Este es el círculo, ¿verdad? De la célula, ¿verdad? Este es el ciclo de vida de una célula. Entonces, esta célula que está acá, ¿verdad? Que es una célula diploide, ¿verdad? Entra a fase G1. Vean que todo lo que está en celeste es interfase, ¿verdad? Todo esto que está en celeste es interfase. Entonces, entra a G1, que por supuesto que hay una descripción concreta, se sabe qué es lo que ocurre en G1, pero aquí, en esta fase, que es de aquí hasta acá, que es la fase S, fase de síntesis de ADN, ¿verdad? Es donde se está replicando y dando todo este proceso que vimos anteriormente. Ok, cuando la célula interpreta que ya se dio todo ese proceso de replicación, que ya todo está listo, entra en una fase de preparación que se llama G2 para finalmente entrar en ese 16avo. Si todo esto dura 16 horas, esto dura 1 hora nada más, ¿verdad? Que se llama mitosis. ¿Y cuál es el producto de mitosis? Dos células
¿verdad? Diploides iguales, exactamente iguales, genéticamente iguales a la célula progenitora. Entonces, esta célula se divide y va a producir dos células iguales a esta, que fue la que le dio origen a la progenitora, ¿verdad? Entonces, a eso me referí yo con las tres fases en interfase para la compañera que hizo la pregunta. ¿Queda claro? Sí, gracias, profe. Sí. Esto no se vio con James, ¿no lo vieron ustedes con James? No que yo recuerde, profesor. No, Sí, ok. pero no, yo creo que no. Sí, Así no como recuerdo haberlo visto del nada. de esta forma no lo vio probablemente. Ok, entonces se me olvidó la otra pregunta. ¿Cuál era, perdón? Que si podía explicar a qué se refería con sitios de inicio en la replicación del ADN, o Sí. múltiples orígenes, digamos. Múltiples orígenes, sí, exactamente. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ver un momentito. Ese es el esquema. Ok. Aquí nosotros estamos visualizando únicamente un sitio de origen, ¿verdad? Y nos estamos concentrando en el proceso que está ocurriendo de polimerización con respecto a este único sitio de origen. Entonces, cuando nosotros hablamos de múltiples sitios de origen, estamos diciendo, y esto es un pedacito muy pequeño del ADN. Recuerden que son 3.000 millones, en el caso del ser humano son 3.000 millones. Entonces, lo que estamos diciendo es que igual a esto, están ocurriendo un montón de sitios hacia la izquierda y hacia la derecha, simultáneamente. Por eso es que el proceso es relativamente rápido. Entonces, lo que les dije en determinado momento, si fuera un único sitio de origen, de replicación, ¿verdad? Imagínense lo que tardaría para todo este sistema sintetizar 3.000 millones de nucleótidos, ¿verdad? O sea, como lo dijimos ahí, en el caso de la drosófila, duraría 8 o más días, ¿verdad? ¿Y qué significa bidireccional? Que está ocurriendo hacia acá y también en algunos puntos está ocurriendo hacia el otro lado. De tal forma que en un tiempo finito, un tiempo relativamente corto, vamos a tener nosotros toda la molécula de ADN sintetizada, que es lo que requiere la célula hija. ¿Está mejor? Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, de nuevo, en la próxima clase, yo voy a venir acá, le damos clic a esto y van a ver ustedes este mismo diagrama en una peliculita extremadamente didáctica, o sea, extraordinaria, pero extraordinaria. O sea, créanme que yo le he dedicado o le dediqué mucho tiempo a buscar fácilmente 25, 30 videos para que ilustraran esto y les voy a presentar los mejores. Y son de por sí, son didácticos. Ok, jóvenes, entonces si no hay más preguntas, terminamos por acá. A Mauricio Araya le agradecería que me haga llegar la grabación, ¿verdad? Para seguir exactamente el mismo procedimiento y yo ponerlo ¿Usted de casualidad no podría subir estas presentaciones además del video, aparte del video, a mediación virtual o son muy pesadas? Son extremadamente pesadas. Sí, no se ha podido, porque es en el orden de 570.000, 580.000, 800.000 megabytes. Una cosa extraordinaria, ¿verdad? Pero ¿por qué no les funcionan los videos? No, sino que era como por facilidad, pero lo que uno nada más puede hacer es como pausar videos y tomarle como una foto a la diapositiva para ir como complementando lo que usted dice con lo que dice la diapositiva. Sí, es posible, es posible. Y de nuevo, acuérdense que estoy en total disponibilidad de analizarlo en forma individual, ¿verdad? En caso de que hayan dudas importantes. Yo entiendo una vez más, jóvenes, entiendo lo complejo de esta materia. Lamentablemente a mí el curso de introducción me toca todo esto, pero yo trato de simplificarlo
y ver la utilidad que tiene toda esta parte, que es lo más apreciado. O sea, lamentablemente toda esta base es fundamental para luego entender, bueno, por qué hay enfermedad, por qué hay enfermedades genéticas, por qué se transmiten las cosas de una generación a otra, ¿verdad? Eso es lo que a mí me encantaría estar hablando en este momento, como si fuera una charla. Pero sin esta base molecular es muy difícil que podamos entender toda esa parte cuando hablemos de proteínas. Profe, disculpe, esta clase entonces sí se va a poder subir. Sí, sí, sí. Todas las clases yo las voy a poner en mediación. De hecho, ya están. Si ustedes van a mediación, ahí están ya la del lunes y la del viernes de la semana pasada. Listo. Y esta, cuando me la pase Mauricio, yo la subo y ahí ustedes la van a tener. O sea, todas van a estar ahí. Absolutamente todas van a estar ahí. ¿De acuerdo? Disculpe, profe. Usted dijo que, bueno, no es de este curso, que es de otro curso, sí, pero me mata la curiosidad. ¿Por qué es que dicen que el ARN es más antiguo que el ADN? Por ese hecho, aquí lo tengo casualmente, ¿verdad? Por ese hecho que sin vamos a ver, sin estos 8 nucleótidos, ribonucleótidos, el proceso de síntesis de ADN no se da, ¿verdad? Entonces, este pedacito de ARN, aunque sean 8, se ha demostrado que son extremadamente importantes y hay un montón de artículos al respecto, pero nos desviamos la atención del curso. Muchos artículos científicos que demuestran que el ARN es una molécula más antigua que el ADN. O sea, primero existió ARN y después, por razones que vamos a ver un poquito más adelante, se dio la molécula del ADN. Entonces, fundamentalmente, uno de los argumentos es que sin estos 8 ribonucleótidos, ¿verdad? No hay polimerización de ADN. O sea, es fácil pensar, ¿verdad? Que primero existía ese ARN, que es una molécula muchísimo más sencilla. Acuérdense que es cadena simple, ¿verdad? Es una molécula muchísimo más sencilla que la doble cadena del ADN. ¿Está claro? Sí, sí, muchísimas gracias, profe. No, gracias a ustedes. Estamos para servirles, jóvenes. Que tengan un feliz fin de semana.